nacionalismo. Y yo creo un poco que este libro es de esos libros que hablan de la historia, porque estamos hablando además de unas fibras muy sensibles, de un México muy profundo, sí de narcotráfico también, a lo mejor está ya muy cerca de nosotros, de una violencia muy implícita en la que vivimos, que todavía los historiadores ni siquiera están hablando de eso, pero la literatura ya está hablando de eso, Martín ya está escribiendo de eso, y además se atreve Martín a hablar de lo especulativo. O sea, este libro también es literatura fantástica, yo no sé si es ciencia ficción, o sea, es que son muchas cosas este libro chiquito que está aquí, que se ve bonito además, porque debo decir que es un libro de lujo. O sea, aquí yo no sé si ya son los últimos que quedan, pero así son los últimos que quedan. Aprovechenlo, de verdad, porque es un lujo. Yo cuando te digo el precio pensé que nos estaba dando un descuento de amigos, pero no, lo da igual. Porque es un libro de falta de una, siempre digo, no, un libro de, o sea, es un libro que cuesta caro, ¿no? Yo creo que los editores ahí ya saben, es un premio que todo el mundo quiere y yo me imagino que como que dan un diezmo para que este libro pueda ser posible, porque es un libro fino, bien hecho, ¿no? Es un libro legible, es un libro que está pensado para que duren los libreros y que se manoseen. Yo ya lo rompí por envidiosa, querer ponerle el diseño y entonces lo rompí el mismo día que me lo dieron. Pero ahí está el libro, o sea, rompí la primera página porque le puse mi sello. Pero ahí está, y yo sueño con prestarlo, con que lo manoseen, que lo muerdan, que lo chupen, que quede negro el libro, ¿no? Y que acabe y que se reedite. O sea, sería un sueño tenerlo digital, tenerlo en otros formatos. De hecho, pues versé ahí, porque yo soy una maníaca de la poesía, y versé, eso hago con mis amigos narradores, ahorita le paso el micrófono a Elda, pero Hortensia es un texto que perfectamente puede ser un poema, ¿no? Se puede editar como poesía. Y eso me parece poderosísimo, ¿no? Tener un libro que son muchas posibilidades, que no podemos encasillar, así como a este personaje maricón, como un simple maricón. Así no podemos encasillar a este libro como un libro de cuento. Yo siento que estamos dentro de una obra muy importante para la historia, para la antropología, para la poesía, obviamente para la narrativa y para la literatura poblana. Y pues es un lujo tener a Martín como un autor local, además aquí en Atlixco. Ha dado talleres acá, si tienen oportunidad de dar un taller, de ir a un taller con Martín, vayan, porque son unos talleres. Yo quedé muy impactada con un taller que se dio aquí en la biblioteca. Todos acabaron escribiendo cosas especulativas, crónica, una locura, y yo dije, guau, o sea, ¿pero qué les diste? O no sé si como se sientan con él se les pega y es contagioso, pero fue un gran taller, ¿no? Entonces, eso, no perder como la pista de Martín como dramaturgo, como gestor, como cuentacuentos, es todólogo, pero también como autor. Y bueno, esta oportunidad de leer el libro, de tenerlo cerca, porque además la distribución es complicada y de verdad, o sea, Martín y Adriana han estado cargando estos libros que además son pesados por todos lados. Entonces, de verdad, no se pierdan esta oportunidad de tener el libro. Y bueno, les cedo porque yo hablo mucho. Yo quedé en no escribir porque cuando escribo también me excedo, pero pasarle el micrófono a Elda, con quien hemos compartido también muchas aventuras en la literatura, para complementar esto, y después ya dejamos hablar al autor. Gracias. Bueno, pues siguiendo un poco en la lógica del Premio Nacional y de lo importantísimo que es en el país y para las letras, pues
Mencionar también que la antecesora del que ganó este premio fue Elma Correa, que este año 2026 ganó el prestigioso premio Seix Barral en España. Esto no es algo menor, es algo extraordinario porque solamente 10 mexicanos los han ganado. Ella es una de las 2 mujeres, la otra mujer es Elena Poniatowska. Entonces estamos hablando de que el escritor Martín Licona está dentro de este canon de escritores mexicanos con una proyección nacional e internacional, que más allá de este performance de escribir y compartir en redes sociales, es un escritor de los que sí escribe, del que entra a un concurso nacional muy prestigioso en el que muchos de los antecesores ahora están presentes en el mundo internacional de las letras iberoamericanas, y me parece que esto a veces se deja de lado, sobre todo por el trabajo que implica el ejercicio de la escritura al interno, el ejercicio de la escritura a lo externo, cuando tú abres como escritor, como escritora, abres tus textos a la mirada de otros, en este caso Martín a través de los talleres, pero que después de que te publican, pues el interés máximo es que te lean. Un libro no se hace para tenerlo en tu biblioteca personal y decir ya me publicaron. La máxima ilusión de quienes nos atrevemos a escribir en algún momento es que alguien más lo lea, le resuene, que haya un feedback, que nos digan qué les pareció, cómo lo vieron, no que estén de acuerdo con los escritores, sino saber qué les hizo sentir. Este libro de Martín es maravilloso, y no es porque Martín esté aquí, lo hemos hablado muchas veces, incluso en sus ausencias. Es maravilloso, es deslumbrante. El cuento a mí me parece que es uno de los géneros más difíciles porque en muy poquito tienes que decir todo y se debe escribir lo necesario. Las personas que escriben muchas páginas es más fácil escribir muchas páginas que pocas páginas. Lo más difícil es la síntesis que tú haces en una historia, y Martín en cada una de estas historias, lo que a mí me queda claro es que ninguna historia es confusa, ninguna historia se queda a la mitad, sino al contrario, Martín te tiene todo el tiempo en zozobra, en qué va a pasar, y ahí es donde la magia de esta hibridación de textos especulativos, antropológicos, no sabes después del primer cuento qué va a pasar. No hay una decisión solamente antropocéntrica, sino entran en juego otros personajes, otros objetos, otras manifestaciones de vida, que precisamente para mí fue la sorpresa más grande dentro de cada uno de los cuentos que Martín aquí plantea, porque nos invita a algo que a mí me encanta, y le decía yo a Abby, que es, a mí me parece ya una afrenta quienes escriben fantasía, quienes nos invitan a pensar desde otras perspectivas, porque a mí me parece que ya hay un exceso de autoficción. La autoficción últimamente, en los últimos, diría yo, 5 años, retratan solamente acciones humanas. Y a pesar de que Martín es antropólogo, puede invitarnos en estos cuentos a imaginar múltiples posibilidades de interactuar con el mundo, que la decisión de los personajes, de los niños, de las niñas, las mujeres, los hombres, los ancianos, no siempre va a ser una decisión humana, sino va a tener esta magia, estas otras posibilidades que en sus cuentos se presentan constantemente. Entonces a mí me parece maravilloso, y decía que en la línea de seguir con el premio, que es muy prestigioso y que Martín ha podido llevarlo a distintas partes de México, me parece que siempre va a encontrar lectores, lectoras, eco en las historias que hace, porque son historias por lo menos latinoamericanas, me atrevería yo a decir, no universales, porque compartimos muchas más cosas que en Latinoamérica, pero a mí cada uno de los cuentos de Martín me aventaban una tolvadera
no solamente porque estén situados en comunidades, sino porque también habla de estas situaciones que vivimos personas que no nos movemos. Por ejemplo, ir siempre al trabajo, ir todos los días a la oficina, en la mesa que se va llenando de polvo. Y yo sentía eso con los cuentos de Martín, que esta tolvadera está presente, que esta posibilidad también de reivindicar los lugares donde no pasa nada, que al mismo tiempo pasan muchas cosas y que la vida cotidiana es mucho más compleja. El resistir en una vida cotidiana tiende a ser mucho más complejo que el estar viviendo aventuras todo el tiempo, ¿no? Y estos cuentos a mí me maravillaron en muchos sentidos, y sobre todo también en la propuesta que hace Martín de otros lenguajes, de otras formas de comunicación de sus personajes, que ni siquiera nos lleva a obligarnos a pensar o a crear un nuevo idioma, como a lo mejor Úrsula K. Le Guin sí hace en sus cuentos, sino Martín nos cree a los lectores tan inteligentes y capaces de poder imaginar esas vocecitas entre quienes se van comunicando, estos guiños de la abuelita que a mí me pareció maravilloso e impresionante, o sea, esta posibilidad de múltiples formas de comunicarse, que la literatura es donde sucede, que a lo mejor la historia, la antropología tiende a ser un poco más, no diría yo aburrida, sino formal, y que en la literatura, dentro de los cuentos de Martín, vamos a encontrar esta posibilidad. Cada uno de los cuentos a mí me pareció que precisamente eso, le habla a lectores, a lectoras que son inteligentes, que son capaces de discernir, que son capaces de escandalizarse con algunas palabras que hoy son políticamente incorrectas, pero que son así, que ese es el nombre de las cosas, que eso es como lo hemos conocido y que refleja también nuestra realidad, no tan velada, no con este glade de que todo huela bien y nada se vea mal, porque si no se van a escandalizar las personas, y lo hace con mucho respeto. Eso me parece impresionante, que lo hace con un respeto al lector, no con un respeto ni con una moralidad, sino con un respeto al lector. Y eso para mí es impresionante en cada uno de estos cuentos que Martín nos lleva. Y bueno, ya hablaron de que es un heredero de Rulfo, y eso nos queda clarísimo en las historias, en cómo las va retratando. Y lo que podemos ver también en estas historias es esta vida familiar, que la vida familiar solamente es perfecta en las fotografías que tenemos, porque sabemos que nuestros más grandes oponentes y las personas que más nos aman, pues son nuestra familia, ¿no? Con quienes hemos tenido las peores peleas, pues ha sido a lo mejor con nuestra mamá, con nuestra hija, con nuestros hermanos, y que esta familia también es el más grande refugio, y que también estas familias fallidas, matrimonios fallidos, son consecuencia de un México que está en llamas hace muchos años, ¿no? Entonces creo que Martín lo retrata de una forma súper sensible. A mí me gusta mucho que no hay un sesgo en ningún momento en cuestiones como paternalistas, sino es constantemente la pluma de Martín es tan fina que te incomoda y después te da esperanza dentro del mismo cuento. Te incomoda, no quieres seguir leyendo, pero al mismo tiempo sí, porque está tan bien escrito que necesitas terminarlo, porque necesitas saber en qué concluyó esta historia que nos narra. Y sobre todo a mí me fascina y me encantan cada uno de los finales de los cuentos. O sea, cuando Abigail dice es poesía, los finales todos son poesía. O sea, cada uno de los finales es más sorprendente que el otro, pero están tan pensados para
ni siquiera sé si es un final abierto o cerrado, no tiene que ver con la estructura, sino con la poética con la que narra Martín, y que creo que es así, es su sensibilidad de antropólogo, de estos lentes que nos ponemos una vez que decidimos ver el mundo de una forma. Martín lo lleva muy bien dentro de cada uno de los cuentos. Y pues por último, otra cosa que es crudísimo, que es un libro crudo, es un libro, le decía yo, es un libro que se lee muy rápido porque está muy bien escrito, pero que tienes que ir parando porque no es un libro suave. Es un libro que habla de la crueldad humana, refleja la crueldad humana. No hay una autocensura del autor, que eso también a mí me parece en 2026 valiosísimo, porque ya muchas veces al momento de escribir te preguntas si esto va a ser, va a impactar o no, y no hay una autocensura dentro de los textos, y que también hay una pulsación durante todos los cuentos de la vida y la muerte, que son estos eternos temas sobre los que regresamos y regresamos. Y bueno, pues no hay nada más en este libro que honestidad en la escritura de Martín. Y la honestidad al momento de escribir es algo que se agradece muchísimo. No hay pretensión, no hay necesidad de exageración, sino en cada uno de estos cuentos que ustedes van a leer y que ojalá se le agoten los libros San Martín, y coincido que hay una reedición, solamente van a leer textos honestos, y eso se siente desde la primera palabra. Pues muchas gracias, Elda, igual por Elda es cronista, también ya dio un taller acá, y a mí me impresiona de los cronistas y pues de los etnólogos esta capacidad que tienen de ser unas grabadoras humanas, porque de verdad es un entrenamiento para la escucha del otro, ¿no? Y yo siempre digo un poco, como para pasar ahí a las preguntas, que yo tuve como esta hierofanía de la literatura cuando leí por primera vez a Rulfo, leí Lubina, ¿no? Y entonces dice, de los cerros altos, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso, lleva bla, bla, bla. Y entonces es un poema extensísimo que yo digo, ¿qué es esto? O sea, yo a lo mejor estaba muy chiquita, ¿no? Tenía 13 años, yo seguramente no le entendí nada, pero sentí algo, ¿no? O sea, yo dije, ¿quién sabe qué estoy leyendo? Yo no sé qué es esto, pero esto es algo que me produce algo, ¿no? O sea, otra cosa. Y pues desde ahí yo creo que me trastorné y dediqué mi vida a la literatura. Pero a mí me emociona mucho, así como me emocionó Lubina. Voy a leer un pedacito y luego le voy a preguntar algo a Martín. Y de verdad me ha pasado con pocos textos. No es porque esté aquí, porque soy una barbera o porque me estén pagando. Nadie me está pagando. Pero bueno, dice: quedé recostada en el centro de un enorme círculo de flores y hojas secas. Todos cantaban y yo abrí las piernas para dejar salir lo que me habían prestado. Salió de mí un bebé en llamas que al llorar abrazó todo a su alrededor con un fuego bravío. Mi cuerpo ardió. En un momento fui bosque y fui fuego. Alcancé al diablo, a su familia, al aserradero. Me metí en sus casas, en sus camas, en sus cuerpos y lo calciné todo. Nada podía sofocarme. El tiempo hace que todo vuelva a florecer. Ahora mismo el bosque crecer y estoy contenta en mi nuevo y diminuto cuerpo, sin sexo, sin color y sin cabello. Y yo digo, wow, ¿qué es esto, no? Y un poco me da mucha, pero me da mucha emoción, ¿no? Como esta parte que habla de muchas cosas. Por eso yo digo que es un poema, porque puede estar hablando, tanto de una cuestión como de cómo Atlixco se apagó después del
la desindustrialización y renació con flores, hasta otras cuestiones como, claro, violencia, narcotráfico, pero también hay una belleza que subyace en ese horror, ¿no? Y que hace que todo esto sea más bello. Entonces, a lo mejor algunos estamos más, o no, ya dijimos muchas veces la palabra antropología, pero me gustaría un poco de preguntar a Martín cómo su oficio y su entrenamiento como etnólogo, creo que al final lo llevó a hacer este tipo de cosas y no es gratuito, ¿no? Entonces, si pudieras como decirnos qué es la etnología y por qué, cómo le haces. Sí, gracias. Este cuento en particular tiene mucho que ver precisamente con eso. Cuando yo decido estudiar la universidad, porque no seguí un camino académico tradicional, secundaria, preparatoria, universidad. Hice secundaria, hice un año de preparatoria, conocí el teatro, dejé todo, dejé estudios y me dediqué a hacer teatro y estuve vagando haciendo teatro y de repente dije, no, sí tengo que estudiar algo, y hice la prepa en un examen y luego volví a hacer teatro. Y después dije, no, sí tengo que especializarme en algo. Y tenía la opción de entrar a la escuela de teatro, a la Escuela Nacional de Teatro en la Ciudad de México, pero había algo que no me completaba al 100%. Entonces, conozco la antropología y me doy cuenta que al estudiar antropología podría dedicarme al arte como lo había hecho durante muchos años, pero desde una visión diferente, desde un punto de vista o desde un ángulo distinto. Y por eso estudio antropología. Todos mis amigos antropólogos les encanta el campo, los procesos campesinos. Yo también estudié eso y también me fascina mucho la historia y lo que tiene que ver con todos estos procesos antropológicos, pero siempre desde el primer momento que pisé la Escuela Nacional de Antropología, siempre busqué la parte artística, me asocié con profesores que daban materias de arte y antropología, de literatura y antropología, organicé jornadas artísticas en el tiempo que yo estaba estudiante. Yo me di cuenta que muchos estudiantes de antropología hacían arte, entonces organicé jornadas artísticas con más de 80 eventos en un mes. Hice un encuentro de teatro y antropología, di taller de teatro en la escuela. Siempre traté de llevar la antropología hacia el arte. Y este cuento que tú mencionas, o esta parte final del cuento que se llama Ser Bosque, creo que condensa muy bien esta visión, porque la antropología, lo que podemos decir que para lo que sirve la antropología es para poder mirar al otro. Y a partir del mirar al otro, nos construimos nosotros. Yo acuñé una frase que me gusta mucho, espero que sea mía, porque ya no sé, pero creo que sí. A mí me gusta mucho pensar en esta frase que dice, ser sin olvidar que somos. Nos construimos a partir de lo otro. Entonces, justamente en una comunidad aquí de Atlisco, en una parte que se llama Benito Tolometla, estaba haciendo una investigación en una escuela. Ahí tienen escuela multigrado en donde de primero a sexto van en un mismo salón con una misma maestra. La maestra es maestra, directora, intendente, todo. Conocí esta escuela y me acerqué a ellos. Estábamos haciendo en ese entonces un proyecto que se llamaba Sembrando Sonrisas por una infancia sin violencia, y había una niña que iba en sexto año de primaria que destacaba del resto de sus compañeras por tener, digamos, un estereotipo de belleza más occidental, digamos. Era rubia, de cabello rubio, con ojos verdes, y además tenía un cuerpo más desarrollado que el de sus compañeras.
Y nosotros platicando con la directora nos decía, y estábamos platicando de las encuestas y esto, y nos dijo, por ejemplo, vea, no me acuerdo cómo se llamaba, vamos a ponerle María, a María, ¿no? Ella va en 6º año de primaria. ¿Qué crees que va a pasar cuando ella acabe la primaria? Y nosotros, desde nuestra completa ignorancia, desde nuestro completo alejamiento con la realidad de estas comunidades, decimos, pues va a estudiar la secundaria, ¿no? No, se va a casar, porque ya está dada. Benito Tolometla está a 10 minutos de aquí. Y son realidades que todavía coexisten y cohabitan con nosotros. Y entonces a mí me impresionó muchísimo eso, porque dije, no puede ser que no haya posibilidad de un futuro para estas niñas, para esta y para muchas más, que no solamente es ahí, esto es la revelación, pero la revelación lleva raíces muy profundas que tienen que ver con una violencia estructural, patriarcal, inundada hasta el tuétano. Entonces, mucho tiempo después escribo Ser Bosque, con esta preocupación, con esta mal sabor de boca de pensar que los jóvenes, las niñas, pueden crecer sin posibilidad de tener un futuro. Y yo creo que si algo nos debería distinguir como humanos es la posibilidad que todos merecemos tener un futuro. Merecemos pensarnos más allá de lo que estamos viviendo ahora. Y hay personas que no tienen esa posibilidad. Entonces, esa mirada, ese estar en campo, ese conocer la realidad de las mismas personas, porque esa persona para mí tiene una nariz y 2 ojos y tiene un rostro. Yo lo vi, estuve ahí, tiene una voz, escuché su voz. Entonces, mucho tiempo después, esa preocupación devino, digamos, o esa reflexión, esas preguntas, me llevaron al cuento de Ser Bosque, ¿no? Y cuando encuentras esa raíz tan profunda, cuando te dejas inundar y te llenas de esos cuestionamientos, porque siempre he pensado que el arte no es la respuesta a nada, pero el arte es la pregunta de todo, y las preguntas nos llevan a reflexionar en torno a las cosas, y esa reflexión nos puede llevar después a construir caminos diferentes. Yo me llené de estos cuestionamientos, y estos cuestionamientos nacieron en Ser Bosque, que es uno de los cuentos más dolorosos, creo yo. Y bueno, eso es a grandes rasgos. Es que, bueno, para romper un poco la solemnidad, bueno, sí, es una gran respuesta. Pero digo, para romper un poco la solemnidad, a veces se reduce la antropología, que les gusta el chisme, ¿no? Pero, o sea, sí, pero hay como toda una posibilidad de poder contar. Muchas veces, lo decía Elda, es difícil en un cuento, en algo tan breve, poner tanta carnita, ¿no? Y aquí, claro que son personajes de carne y hueso porque existen. O sea, evidentemente hay como toda una fabulación, pero hay algo, ¿no? Que subyace, que está enterrado, ¿no? Y entonces eso es lo que hace Martín destacar con su escritura y rescatar y configurar como todos estos universos que existen en el libro, ¿no? Entonces a mí pocos autores, la verdad es que me despiertan eso. Obviamente está Rulfo, otro que me encanta es Andrés Caicedo, que es colombiano, y pues me gustaría también pensar que Martín lo logra, ¿no? Y que hay tanta oralidad o sea, es también padrísimo, porque esto también yo creo que se puede devenir en una pieza de teatro, no sé, o sea,
porque los diálogos están tan bien construidos, pero en realidad es porque los personajes existen, están ahí, están configurados, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría ahora pasarle el micrófono a Elda bueno, yo ni me presenté, pero pues bueno, ya dije que soy una maniática de la literatura. Dedico mi vida a leer desde hace muchos años, a compartir lecturas, pero Elda es cronista. Es además, o sea, también le gusta el chisme, pero otro tipo de chisme, porque ella está especializada en un tipo de crónica que se llama la crónica Gonzo, ¿no? ¿Qué es la crónica Gonzo y cómo tú como cronista Gonzo lees este libro? Bueno, pues la crónica Gonzo es ir a la historia, comparte un poco esta idea con la antropología, ir a los lugares más estrambóticos y escabrosos que toda la gente se ha preguntado qué pasó ahí. La crónica Gonzo es vivirlo hasta las últimas consecuencias. No siempre es recomendable, pero es muy divertido. Y creo que también la crónica, o yo veo dentro de este libro las historias que se van construyendo, que precisamente lo que decía Abby, como son personajes que existen, la complejidad es tan grande que a mí me parecía eso impresionante, cómo en textos tan breves podías profundizar tanto en la personalidad de estos personajes. Y bueno, hace rato que veníamos, hablábamos de cuál cuento nos había gustado más y qué nos había impresionado. Todos nos gustan, pero cuál nos había movido ciertas fibras. Y a mí Renacuajos me parece que es uno de mis cuentos favoritos, porque a mí me llevó a pensar en Pedro Lemebel, que es un cronista chileno, homosexual, maravilloso, irreverente, disruptivo, con ningún aprecio por la corrección política, y tiene una crónica en la que él narra su embarazo. Pero esta crónica se desarrolla en el Sanjón de la Guada, que es la comunidad en el sur de Chile, donde él nace y crece. Y su embarazo se logra simplemente porque se traga una lombriz. Él tomaba agua del suelo, se toma agua, no se da cuenta que va una lombriz dentro y entonces tiene un embarazo. Con todo lo que implica que él sea un escritor homosexual y todas estas situaciones alrededor. Y en Renacuajos hay una parte que voy a leer y que voy a preguntarle después a Martín, me removió totalmente a la poética con la que escribe Pedro Lemebel, porque las crónicas de Pedro Lemebel son poesía. Es todo lo que los cronistas quieran hacer, pues ya lo hizo Pedro Lemebel. Y en este cuento de Renacuajos, la parte final dice, o bueno, casi por al final, Remedios fue a la cocina a preparar café y a mí me dio tanta tristeza ver a mi mamá envuelta en sábanas sobre mi cama, muerta. No pude más. Me arrodillé a su lado y lloré tan fuerte que mis ojos se nublaron por completo. Hice un charco entre mis rodillas y cuando pude ver de nuevo, noté cómo del piso habían brotado 3 cuerpecitos, como mitad humano y mitad renacuajo. Mis lágrimas hacían lodo en sus inacabados cuerpos. La tierra escupió cualquier cuerpo enterrado, y así salieron todas las historias y los secretos escondidos. Remedios entró con el café. Yo sostenía en mis manos a los 3 renacuajitos a punto de deshacerse. Ella me miró avergonzada, tiró el café y lloró. Lloró como una madre. Y aquí es donde esta parte de la fantasía, yo te pregunto, Martín, ¿por qué salir de las decisiones humanas en tus cuentos y llevar estas decisiones o estas posibilidades con otros seres, ni siquiera solamente humanos, sino otros seres? ¿Cómo tú piensas estas otras posibilidades para resolver un conflicto que pareciera humano, pero que puede tener muchas más salidas? Fíjate que lo he mencionado en algunos
cursos que he dado, y me gusta mucho la imagen, pero tiene que ver con esta visión de la liminalidad, de cómo, digamos que balancearte en el límite de dos posibilidades que son completamente opuestas, ¿no? Me gusta mucho la parte de la crudeza del realismo, pero pienso siempre en la fantasía como una aguja que atraviesa un globo sin romperlo. Eso es lo que me gusta generar en los cuentos. El globo es crudeza de la realidad, pero me gusta meter esas agujas delicadamente para que no explote, ¿no? Aquí en el libro podemos encontrar en este cuento precisamente esos cadáveres que van saliendo, los renacuajos que son parte de esos cadáveres, pero que hablan de algo profundamente humano, ¿no? La desolación. Ese cuento en particular, como muchos otros, también tocan el tema de la paternidad, de la maternidad, al mismo tiempo aderezados o atravesados, mejor dicho, por este elemento de lo fantástico. En algunos otros cuentos tenemos monstruos que de repente aparecen en la sala de tu casa o en el comedor, ranas antropomorfas, cabezas que hablan desde una bolsa de basura, y vemos todos esos elementos que, como te mencionaba, los pienso como agujas que atraviesan la realidad. ¿De dónde vienen? De lo popular, porque lo fantástico no es lo ajeno a lo popular vive dentro de estas agujas que lo atraviesan, ¿no? Los fantasmas, los espectros, los ovnis, los chaneques o cheneques, como lo llaman en algunos otros lugares. Todo eso está dentro de lo popular, de la comunidad, de los imaginarios que van construyendo, ¿no? Y yo únicamente trato de visibilizarlos y como digo, que sean como agujas que van perforando, ¿no? Y eso creo yo que lo vi necesario, por lo menos en estos cuentos del libro, lo vi muy necesario porque estaba tratando de acercarme a la cosmovisión de los lugares que yo he visitado. Bueno, pues ya para ir cerrando, no sé si podamos también tener como esta apertura. Yo veo aquí algunos alumnos de Martín, algunos compañeros que seguro también ya leyeron el libro, que lo tienen ya ahí entre las manos, que seguro ya yo rayo los libros, yo sé que no todos, pero que seguro ya lo subrayaron o anotaron o se emocionaron con algún texto. Entonces quizá pasar como a esta parte, si hay alguna pregunta, otra vez aprovechar. A veces vamos a las bibliotecas y los niños se sorprenden mucho cuando vamos con un autor y dicen, ¿a poco no todos los autores están muertos, o son viejos, o son blancos, o son europeos? Pues no, aquí hay uno, bueno, no voy a decir su dirección, pero está aquí, ¿no? Y podemos preguntar y apelar un poco a eso. Entonces, si alguien, ya hay una pregunta. Voy a... Sí, gracias. Hola, ¿sí llega el sonido? Buenas tardes. Martín, gracias por la presentación. Yo quisiera preguntarte, cuando estabas en este camino de qué carrera elegir, del teatro, de ser antropólogo, ¿y qué fue lo que te llevó a alguna vez imaginar que ibas a hacer una obra tan importante que ganara un premio internacional como este? ¿Qué fue esa motivación o qué sucedió en ese inter para que no lograras rendirte en ese proceso y lograr tu premio? Felicidades por ello y felicidades que lo vienes a compartir con nosotros. Gracias. Es un poco complicada la respuesta porque no es fácil. La gente que se dedica
al arte, vivimos siempre en esta constante lucha por tratar de ser algo más de lo que eres, porque tal pareciera que no eres suficiente. Durante todo mi crecimiento y todo mi camino, desde la primaria, la secundaria, hasta que entré al teatro y dejé todo y regresé, pero tienes esta constante preocupación porque el mundo a veces es muy cruel, y siento que las personas que nos dedicamos al arte a veces estamos un poco relegadas, excluidas, y tenemos que encontrar nuestros propios caminos, nuestras propias alianzas, y es complicado. Yo te puedo decir que, contestando tu pregunta, no me quedó de otra opción. Yo no podía rendirme porque no puedo ser algo que no soy. Y ese simple aceptar este concepto es dolorosísimo y te lleva por muchas calles empedradas y por muchas dificultades. Pero cuando aceptas lo que eres, los caminos se te abren. Y para mí el premio no solamente fue importante a nivel de poder estar hoy en el Palacio Municipal presentando este libro, de haberlo presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de haberlo presentado en muchos otros estados, en la misma Escuela Nacional de Antropología, próximamente en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Más allá de todo eso, fue reafirmar que esto es lo que soy y que no está mal, ser eso. Entonces, por este lado creo que es sumamente significativo el esfuerzo que cada artista hace en cada rincón del mundo, porque de verdad cuesta muchísimo trabajo ser un escritor, ser una persona que se dedica al teatro, ser un escultor, ser un pintor, ser cantante, ser bailarín. En este país, y me imagino que en muchos otros, es sumamente complicado. Entonces, cada esfuerzo de verdad vale muchísimo la pena y hay un sinfín de trabajo por detrás. Hola, buena tarde. Bueno, sí, se escucha. Recién adquirí el libro y solo tuve oportunidad de leer el primer cuento, que se llama Hortensia, y me enganchó. Es un gran ejemplo del género fantástico, que además hace algunas menciones, no sé si voluntarias o involuntarias, pero que me remiten a otros grandes maestros del género fantástico. Menciona por ahí una frase: andamos como gallinas degolladas, y me remitió al cuento de Quiroga. El final con Hortensia poniéndose los dientes, la mazorca en la dentadura, sustituyéndola, me recordó a Berenice de Poe. Es un libro fantástico. En general, creo que en las presentaciones de libros muchas veces uno se lleva sorpresas negativas. Hay mucha literatura que no lo es, pero por lo poco que alcancé a leer en este texto, por supuesto que es un maravilloso ejemplo. Gracias. Muchas gracias. Yo también quiero hacer una pregunta, Martín.
El cuento este de Miguel, que yo lo escuché con atención allá en la Federal 2, de ese niño pues extraordinario y que para muchos, y como lo vieron los alumnos, pues los atrapó. Mi pregunta va, ¿qué te motivó? ¿Qué vistes en este mundo que te motivó a escribir el cuento de Miguel, que creo que puede ser pues algo muy importante para los papás o para los seres humanos? Sí, profe, fíjese que el cuento de Miguel, digamos que el entorno donde se desarrolla está inspirado en San Pedro de Juárez, comunidad aquí en Villaltisco, cercana al volcán, y precisamente a todos ellos tienen esa relación con el volcán. Pero hay un niño que aparece y que, con el ejemplo de la boca, este niño atraviesa la comunidad. Y a partir de ahí somos espectadores de una serie de violencias que se expresan mediante la discriminación, el odio, la agresión física inclusive. Pero este niño parece no ser perteneciente a este mundo. Y en esencia, Miguel trata de representar a todas estas personas que en algún momento hemos sentido, como les decía hace rato, que no tenemos lugar en este mundo. Todas estas personas que de niños nos llamaban raritos o que nos sentimos muchas veces segregados o discriminados por entender el mundo desde otra lógica diferente. Este niño es precisamente, creo que, o trato de acercarme a todos esos niños que de alguna manera fuimos discriminados por nuestra manera de pensar, o porque no hablábamos tanto, o porque hablábamos diferente, o porque en lugar de gustarnos jugar a la guerrita y a las peleas, nos gustaba sentarnos en un sillón a imaginar historias, a leer, a dibujar. Miguel es eso en esencia, ¿no? Todas estas personas que a lo mejor un día pasan muchos años, tienes 20, 30, 40 años y dices, ¿cuál es mi lugar en este mundo, no? Y a lo mejor nuestro lugar no está en este mundo, como Miguel. Entonces de ahí viene, profe, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, maestro Félix, antes que nada gracias por la invitación. Maestro, también hace rato tuve la oportunidad de platicar con usted. Vaya, me han dejado con la boca abierta, ¿no? Realmente desde la parte de literatura a mí me gusta ser muy crítico, ¿no? Le comento yo de algunos autores que he tenido la oportunidad también de leer, pero bueno, me llama mucho la atención a mí desde el título, ¿sale? A mí me llama mucho la atención cómo lo tituló, y más con esta realidad que usted nos está planteando, con estos pequeños fragmentos de algunos cuentos que nos han podido narrar, y sobre todo coincido definitivamente, pues, hay mucho de Rulfo, ¿no? Un realismo mágico muy fuerte también, la verdad me encantó muchísimo. Y tengo dos preguntas. La primera, maestro, la palabra sombras, ¿qué representa aquí en el título como tal? La palabra sombras, entiendo la palabra libertad, ¿no? Pero la palabra sombras, ¿qué relevancia tiene, no? Y la segunda pregunta, esta obra que usted hizo, ¿plantea una esperanza de cambio social o es darle una visión más pesimista a esta realidad con la cual usted se inspiró en esos cuentos? Respondiendo la primera pregunta, la libertad de las sombras digamos que el título tiene que ver con este anhelo de los personajes que habitan este universo.
yo distanciándome un poco del libro y verlo como si estuviera viendo un universo en una cajita, veo a estos personajes rebotando de un lado a otro buscando la libertad y son como sombras que deambulan. Por eso es que a mí me hizo mucho sentido cuando el título del libro lo soñé. Un día me desperté y dije La libertad de las sombras y lo escribí en mi pizarrón y ahí todavía está La libertad de las sombras y dije así se va a llamar mi libro. Obviamente el sueño viene precedido de todas estas ideas que tenía, ¿no? De estos personajes deambulando, que están narrando historias, que por ahí se ven estos personajes que caminan, historias que van por atrás. Pero pues digamos que la epifanía me llegó en ese sueño. Después, el último cuento que escribí es el cuento que tiene el nombre de La libertad de las sombras. Pero primero decidí que el libro se iba a llamar así y después el cuento vino. Entonces, por eso la importancia de las sombras. Y contestando tu segunda pregunta, no, dijera Sabines, yo no lo sé de cierto, pero lo supongo que hay un dejo de esperanza en todo esto, ¿no? Trato de relatar la crudeza y de relatar el extremo que puede causar el ser humano en cuanto a la violencia hacia otro ser humano. Pero al mismo tiempo creo que no somos solamente eso, que convivimos con esa violencia extrema en la cual una persona es capaz de serruchar la cabeza de otra persona y meterla en una bolsa para dejarla a la entrada de su casa. Pero también siento que somos capaces de generar la belleza más profunda de dos seres que se están muriendo por una enfermedad y deciden abrazarse hasta la muerte. Me parece que convivimos en estos dos extremos, en el extremo profundamente violento, pero también en el extremo profundamente hermoso de poder mirarnos, reconocernos, amarnos, querernos y construir a partir de eso. Entonces, espero que dentro de estos cuentos y dentro de toda esa crudeza pueda encontrar esperanza. Gracias, muy amable. Pues, una última pregunta. Última pregunta. Muchas gracias, licenciado, y gracias por hacer posible estos momentos y por compartir con Atlisco en este momento. Muy honrada por estar aquí. Pregunta, a lo mejor un tanto más técnica. Durante el proceso de creación de esta obra, ¿hubo un filtro de alguien que revisó o usted mismo la parte, no sé, técnica, o usted mismo se autorrevisó o lo hizo pasar por algún filtro de otra persona, correcciones y todo esto? Tengo la fortuna de que el proceso se realizó casi en su totalidad, o creo yo que en su totalidad, tomando en cuenta que unos cuentos que escribí hace como 10 años, que después se transformaron, también surgieron a partir de los talleres. Para mí es importante y fundamental que un escritor talleree, porque ahí te encuentras con otras personas, te encuentras con otras lecturas, te encuentras con otros personajes que tienen otras preocupaciones y que te leen y que te pueden dar una visión diferente, ¿no? Este libro pues fue revisado por muchas personas, desgraciadamente no está aquí uno de los principales, que es el doctor David Marín, que bajo su tutela en muchos cursos que tomé con él, revisaba los textos, ¿no? Pero igual mis compañeros que estaban conmigo en ese mismo taller, pues revisaban mis textos y me aportaban ideas. Muchas veces les hice caso, muchas otras no, pero precisamente esa es la importancia del taller, ¿no? Sí,
estuvo revisado por muchas personas, tanto a compañeros míos de taller como maestros, en el caso del doctor David y de otras personas que también tomé talleres. Pues muchísimas gracias. No sé. Muchísimas gracias. Pues no le quiero preguntar nada porque las ponentes lo han dicho todo. Yo le quiero agradecer que hace unos días usted compartió. De veras me siento muy agradecido porque usted es una persona muy sencilla y espero en Dios que así siga. Lo demás viene solo. Así que muchas gracias por compartir estos momentos. Nos vimos ahí en Puebla en la Casa de Cultura. Gracias. Muchas gracias. Queremos cerrar hoy esta presentación del libro La libertad de las sombras, no sin antes agradecerles de verdad la gentileza de su tiempo. Seguramente a partir de acá seguiremos construyendo con esa creatividad, con esa emoción, porque a veces ese es el problema. A veces no entendemos la creatividad de un autor y a veces, mientras no le encontremos ese sabor, se puede volver aburrido, cansado, pero cuando lo entendemos, queremos más. Y de eso se trata, ¿no? Hoy la doctora Ariadna Ayala Camarillo, el abrir este espacio para que nuestro amigo Martín, porque quiero decirle que es un amigo nuestro, pueda seguir transitando en esta ruta, compartiendo con ustedes, viene compartiendo con las escuelas, viene compartiendo, va a haber un taller allá en la biblioteca de cuento a partir de julio, lo vamos a promocionar en la plataforma y bueno, Martín lo trabaja con la Secretaría de Cultura, pero acá viene y nos los da de forma gratuita. Entonces, ahí los vamos a estar esperando, entonces ya solo abrimos el espacio, como decía Martín, agradecerles, ya en lo personal y en lo corto, pueden ver el tema de los libros, quien así lo desee, para que, bueno, se siga compartiendo esto. Muchas gracias a todos, agradecemos a los medios de comunicación, agradecemos de verdad su presencia y que esto sea para bien de Atlisco y de la cultura de Atlisco. Gracias.